Las costumbres bíblicas neotestamentarias, testamentarias y contemporáneas con respecto al beso. En estas horas de la tarde quiero repasar la historia bíblica, los comentarios de la historia bíblica, para poder reflexionar acerca de cómo es que los besos acompañan a la cultura contemporánea o no. Durante la historia, en estas latitudes, varias veces he escuchado la firme voz de prostitutas que en mi cabeza decían besos no. En mis sentimientos me embargaba una tristeza total, donde creía que esas mujeres también eran merecedoras de de besarse. No obstante, encontramos en las Sagradas Escrituras de que ya el Señor había dejado en el capítulo 7 y en el versículo 36 al 50 algunas enseñanzas en lo que respecta a los fluidos. El Señor, desde el cielo, declaró que las generaciones de hombres fallecieron por mezcla de fluidos, de jugos. La incompatibilidad en el contexto de la medicina marca de que es muy pero muy difícil encontrar una perfecta compatibilidad. No obstante, hay que vivir diariamente y comportarse cariñosamente unos con otros, y la costumbre de besarse es una costumbre que se inicia hace mucho tiempo en el mundo bíblico. Podía ser algo de naturaleza erótica o no erótica, pero la variedad no erótica es la que más se menciona en la Biblia. En las narraciones del Antiguo Testamento los familiares frecuentemente se besaban el uno al otro como saludo, especialmente después de una gran ausencia, según Génesis 27, 26 al 27, Génesis 29, 11 y el versículo 13, Génesis el capítulo 33 y el versículo 4, y Génesis el capítulo 45 y el versículo 15, y Éxodo el capítulo 18 y el versículo 7. Besarse era una señal de despedida antes de una partida prolongada, según Génesis el capítulo 31 y el versículo 38, Ruth el capítulo 1 y el versículo 9, y Primera de Reyes el capítulo 19 y el versículo 20. En estos periodos de la historia donde hubo revelación e inspiración, podemos encontrar de que es posible hallar humanos que intentaron ser más humanos que la pareja 4:17. Allí es que cuando abordamos cada uno de estos versículos y estos capítulos, debemos hacerlo las personas humanos buscando la posibilidad de que haya seres humanos, y a partir de allí intentar de conservar lo más puro y lo mejor que pueda llegar a ser la especie, ya sin relación con la pareja 4:17, G4:17. Amigos cercanos que no eran familiares también se saludaban besándose, tal como en el caso de David y Jonatán en 1 Samuel el capítulo 20 y el versículo 41. Y era común besar a un huésped como señal de hospitalidad. También se podía demostrar homenaje o sumisión. En 1 Samuel, por ejemplo, el capítulo 10 y versículo 1, vemos a Samuel que ungió a David rey y lo besó como parte de un ritual. De manera similar, en Salmos, el capítulo 2:12, se le ordena a los reyes de la tierra que besen los pies del Señor como una manera de rendirle homenaje al Mesías. Según el capítulo 2 y el versículo 12, ya había profetizado Salomón lo que iba a suceder en algún momento de la historia con la mujer pecadora que unge los pies a Jesús.
es casi imposible poder encontrar a alguien sin mancha y sin pecado digno de besar los pies. Encontramos que es el caso de Jesús con una profecía que se cumplió en modo, tiempo y forma. Y a partir de allí el mensaje de hasta qué punto es que se puede proseguir en el contexto de rendir como un ritual a los hombres que se mantienen leales o fieles o merecen un tipo de amor y entrega superior a lo que Jesús ha venido aquí en la tierra a cumplir. En contraste, besar por placer sexual se menciona en Proverbios 7:13 y Cantares 1:2. Si nosotros vemos Proverbios, el capítulo 7 y 13, el contexto de ese capítulo, podemos verificar de que no era ya una posibilidad de placer puro. En tiempos bíblicos, besarse en público era de naturaleza no erótica y se hacía entre amigos o familiares del mismo género o entre familiares del género opuesto. Besar al amante de uno o hasta la propia pareja en público era tabú, porque tal acción podía fácilmente cruzar los límites entre lo no erótico y lo erótico, según Cantares, el capítulo 8 y el versículo 1. No para ser un perfecto ejemplo, pero durante todo mi ministerio pastoral tuve una manera de proceder al tener que saludar a las damas, a las mujeres al salir de la iglesia. Le daba la mano, le apretaba la mano bien fuerte, sin golpearlas ni presionarlas, sino como una actitud de un hombre seguro. Y algunas de ellas es que se acercaban a mí para besarme, y ahí es donde intentaba siempre mantener una ética de distancia, mirando siempre al esposo, al compañero que la acompañaba. Experiencias que se siguen aplicando para aquellos que quieran aspirar a la facultad de teología y en iglesias donde posiblemente los ministros son expuestos y probados. Una ética pastoral que me ha servido para que al llegar el momento de no armonizar con el ministerio, uno puede mirar para atrás y no sentirse culpable de las decisiones que ha tomado. La literatura extrabíblica de la época también se refiere tanto a los besos eróticos como a los que no lo son. Las poesías de amor egipcias del siglo XIII a.C. hablan de los placeres que sienten los hombres y las mujeres y los jóvenes al besarse. Las narraciones greco-romanas contienen mucho ejemplo del uso de besos como saludo, pero también sugieren que los griegos y los romanos se sentían incómodos con los besos en público. La costumbre de besarse siguió siendo común entre los hebreos a través del período del Nuevo Testamento. Fuentes judías antiguas sugieren que existían tres tipos de besos públicos aceptables: aquellos para saludarse, para despedirse o para expresar devoción, que es una manera que yo me dirijo siempre a mi papá cuando me voy, lo abrazo y lo beso y le digo que cuente conmigo en todo lo que pueda y lo que pude lo voy a apoyar, ya pasando los 71 años, pero nunca me voy sin darle un beso y abrazarlo. En la parábola de Jesús, el Padre saluda a su Hijo perdido con un beso, según el capítulo 15 y el versículo 20, no con ese tono, sino con esa enseñanza de que el Padre sabía de que el Hijo estaba perdido, pero lo besa, lo abraza y lo besa. Hay otro episodio, el acto de Judas a besar a Jesús en Mateo, el capítulo 26 y 49, y Lucas 22, 47, que es donde más aparece Satanás lamentablemente a la conciencia, donde hay toda relación de confianza o de respeto, diríamos, mutuo por vínculos. Es allí donde aparece a querer ser aquellos besos que narra Mateo 26, 49 y Lucas
22:47, que contaban con el afecto, al igual que muy probablemente la devoción a él como maestro. Por eso exclamaban Judas, rabí, rabí, donde había una esencia de admiración, pero había más hipocresía que admiración. Por lo tanto, tenebrosamente irónico que esta fue la señal de la traición a Jesús. Un caso distinto es el de una mujer pecadora en el capítulo 7 y el versículo 36 al 50, quien repetidamente besó los pies de Jesús, aunque ella no era ni familiar ni una amiga cercana. No obstante, sus besos no eran eróticos, sino que una señal de devoción y de arrepentimiento. De todos modos, sus acciones hicieron que algunos de los invitados se sintieran incómodos. Cuando Simón criticó las acciones de la mujer, Jesús señaló que su huésped había fallado en ofrecer el beso tradicional de bienvenida, mientras que la mujer no había dejado de darle besos de devoción. Pablo regularmente llamaba a los cristianos a que se saludaran los unos a los otros con un beso santo. Algunos especialistas dicen que el término, que parece haber sido una innovación cristiana, según Romanos 16:16, 1 Corintios 16:20, 2 Corintios 13:12 y 1 Tesalonicenses 15:26. Es posible que el calificativo de santo fue agregado para aclarar que tales besos se daban de tal manera que no tenían connotaciones eróticas. Algunos en las casas a la mañana antes de desayunar o cuando se levantan, se dan un beso, eso es óptimo. Los niños antes de dormir, psicológicamente está comprobado de que necesitan un beso antes de dormir, y los padres darles la seguridad de que están protegidos. Las mujeres, teóricamente, daban un pico, decían, un beso de nos vemos después. No obstante, se llega a un grado de la investigación donde las mujeres, principalmente aquellas que no son Bernicia, Satanas y de Baal, deben hacer un paso al costado en lo que respecta al intercambio de flujos. Y en ese intercambio de flujos que habría no solamente en un mate, sino en un diario convivir, deben evitar de que lo profundo de los flujos se mezclen con el hombre y de esa manera prolongar la existencia mutua, aquellos que quedaron de los procesos del juicio universal. De esa manera es posible de que no se incremente el intercambio de flujo y la mente no se bloquee, y al no bloquearse es posible de que las familias se mantengan más estables. Lo mismo pasa en aquellas iglesias. Hay que evitar, y en todo grupo pequeño, el contacto erótico, pero hay que ser ubicado en los besos porque necesitamos besarnos más unos a otros y guardar en nuestros corazones la posibilidad de que haya un buen sentimiento y una ética que eleve no solamente al diseño del hombre, sino al interior del hombre, que es eso lo que refleja al Padre y al Hijo. Es concebible que tal beso se daba conjuntamente en las celebraciones de las cenas del Señor también. Por lo tanto, eran besos santos por virtud del vínculo con el sacramento. Sabemos que por lo menos el gesto tenía la intención clara de reforzar el vínculo del amor entre los creyentes, y eso es lo más importante. Aquellas enseñanzas eclesiásticas bíblicas que se dieron a lo largo de las Sagradas Escrituras, donde se intentaba no ser la posibilidad de una pareja maldita, porque así decían unas voces, hay parejas malditas, algo que nunca imaginé en el contexto
del derecho del hogar y la familia han hace poco horas declarado que hay cientos y cientos y se llega a más de 500 páginas pornográficas donde solamente enseñan a destruir el vínculo familiar para que el hijo se equivoque con la madre, para que la hija se equivoque con el padre, para que el cuñado se equivoque con la cuñada y con la hermana. Hay más de 500 páginas perverse. No podemos permitir que embarguen nuestra vida y de esa manera no disfrutar diariamente de la ética de besarse unos a otros, ya que eso produce un bienestar comprobable, no solamente en las ciencias teológicas, sino también en las ciencias psicológicas, neurológicas, sociales, que hacen a una sociedad más libre y a una familia más humana.